Desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Hoy tenemos el gusto de volver a contar con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo Bueno, están vamos ustedes? a hablar contigo de temas de actualidad que tienen que ver, aunque sea a veces no directamente con la presencia judía en la Argentina, pero sí, por ejemplo, en este caso, con el antisemitismo y otras formas de racismo, y con la peculiaridad de que se dan en un deporte que en España no es muy popular, el rugby, o como se pronuncia en la Argentina con el acento inglés, rugby. Argentina es una potencia, se puede decir, en este deporte. Hay un equipo que ha sido muchas veces galardonado, como son los Pumas, pero justamente dentro de ese equipo se han dado situaciones complicadas que nos vas a explicar ahora. Gracias Jorge. Sí, digamos, vamos a contar algunas cositas. Digamos, el rugby en Argentina es un deporte originalmente de élite, de los sectores de clase alta, ¿no? Básicamente muy arraigado en los sectores de clase alta, pero aún así se ha extendido a distintas capas sociales. De todas maneras, de alguna manera, tiene esa estirpe o ese lugar donde buena parte, digamos, de su conformación identitaria, digamos, está marcada por ciertas características de la clase alta, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar algo del rugby argentino en este momento? Efectivamente, no sé si es tanto una potencia tan importante, pero es uno de los referentes internacionales, no ha ganado mundiales, no ha ganado, pero los Pumas tienen su, digamos, su importancia, y de hecho, bueno, le habían ganado a los All Blacks unos 15 días antes de los sucesos que voy a comentar, cosa que es histórico, porque que los Pumas le ganen a los Blacks es algo Los Blacks, impensado. que es un equipo de Nueva Zelanda que sí es una superpotencia y que se distingue mucho por esa ceremonia al inicio de la haka, ¿no? De ese baile ritual maorí. Exactamente, exactamente. Los All Blacks, que sí tienen una raigambre muy popular por ser un deporte muy popular en Nueva Zelanda, y son los número 1 del mundo. Lo cierto es que luego de la gran, bueno, la ovación argentina que hubo porque les habían ganado los All Blacks, nada más ni nada menos con los All Blacks, en Argentina muere, digamos, el representante de Dios en la tierra, es decir, Diego Maradona. Maradona muere y se da ahora, se da un nuevo encuentro de los All Blacks con los Pumas, y extrañeza, en el partido los All Blacks brindan un homenaje a Diego Maradona, digamos, y los Pumas no hacen ningún homenaje a Diego Maradona. Extraño, ¿no? Muy extraño. Bueno, fueron repudiados por toda la comunidad deportiva, porque, bueno, en algún punto marca cierto odio de clase, por llamarlo así, frente a lo que en algún punto ha representado Maradona, quien, a pesar de ser alguien, obviamente, con mucho dinero, es de origen, digamos, popular, y es un ícono popular, y nunca ha, digamos, renegado de su origen de clase, todo lo contrario, siempre ha, digamos, reivindicado las luchas populares, independientemente de que alguno pueda no coincidir con alguna de sus reivindicaciones a nivel internacional, con figuras, digamos, se ha aliado siempre con los sectores más populares, digamos, en reivindicación de las luchas. Ha sido quien, pudiendo ser tranquilamente el número 1 del mundo, ha creado el Sindicato Mundial de Jugadores de Fútbol, digamos, y ha denunciado a la FIFA, es decir,
en un lugar de privilegio, él ha intentado luchar por las reivindicaciones populares, digamos. Ahora, en ese punto, los Pumas no homenajean a Diego Maradona, más ni menos que a Diego Maradona no lo homenajean, digamos. Lo cual, bueno, tiene que ver un poco con esta cuestión de clase y donde, bueno, a un punto la clase... la cuestión de clases a veces excede las cuestiones políticamente correctas o no. Están muy insertas dentro de la conformación identitaria de las personas y evidentemente no lo hicieron, por algo no lo hicieron. A esto se suman la difusión de tweets del capitán de los Pumas y otros dos jugadores más importantes de hace unos años, de carácter antisemita, en contra de los judíos, muy burdos, además no lo voy a reproducir porque no vale la pena reproducirlos, de carácter xenófobo, digamos, hablando de las mucamas, hablando de los bolivianos, de los paraguayos, con el humor típico de las clases altas respecto a los sectores populares, digamos, a los más desprotegidos, y los judíos, ¿no? Ese cierto odio de los sectores más aristocráticos, históricamente arraigado en Argentina, ese odio antisemita, ¿no? En Argentina hemos tenido una historia importante, ¿no? de las grandes, desde la década del principio de la década del siglo XX, de los sectores aristocráticos y de la clase alta, fuertemente arraigados de hecho, bueno, ha habido la Semana Trágica, persecuciones en los 30, muy ligadas a lo que es los sectores oligárquicos, como se les llamaba en ese momento, respecto al antisemitismo. Obviamente que ante esta difusión, primero la Asociación Argentina de Rugby y los Pumas y varios salen, por un lado, a decir que ellos reivindican a Maradona, bueno, que lo tienen en su corazón, que siempre lo piensan y demás. Y además, ante la difusión de estos tweets, que eso no lo representan a lo que era ahora, que piden perdón a toda la comunidad, porque eso eran tweets de hace unos años, cuando en teoría ellos dicen tenían pensamientos muy oscuros que hoy por hoy los han superado y demás. Es decir, bueno, políticamente salieron a despegarse de eso que en algún punto, bueno, los descalificó porque los sacaron a los quienes eran el capitán y las dos personas los dos jugadores que eran grandes jugadores, los sacaron de la selección, o sea, los sacaron de los Pumas por esto, ¿no? A esto, digamos, los que vivimos en Argentina recordamos en febrero, hubo un caso que ocupó las portadas de los diarios y horas de televisión durante todo febrero, de un joven en Villa Gesell que lo lincharon entre un grupo de rugbyers, prácticamente lo lincharon y murió, hubo marchas, manifestaciones, la madre y demás, que fue un tema nacional durante todo febrero. Solamente se terminó cuando apareció la pandemia y, como todos sabemos, los medios de comunicación se centran en temas centrales, y cuando aparece algo que empieza a ocupar el centro de la escena, el otro tema queda atrás, digamos, ¿no? Durante muchos meses, incluso hasta ahora, no se volvió a hablar, pero ahora se habló de, bueno, algo del juicio, en algún momento, en alguna parte del diario, de la página 18 del diario, pero, digamos, ya no es tema nacional. Pero vale la pena traerlo a colación porque justamente habla de una conformación identitaria de parte importante, por lo menos, del establishment del rugby. Esto no quiere decir que sea todo, digamos. De hecho, Hugo Porta, que fue el emblema del rugby nacional, digamos, histórico, digamos, el Maradona del rugby, por llamarlo así, es un hombre grande ya, digamos, salió a criticar justamente muy fuertemente a esta situación de los Pumas, la no reivindicación de Maradona, y toda esta cuestión de discriminaciones. Y además, nosotros vemos muchas declaraciones de diferentes lugares del país
rugbyers o sectores, digamos, no aristocráticos, sino populares y demás, que salen a decir no engloben al rugby en esto, como si todos fuéramos exactamente iguales, porque hay muchos que han dedicado al deporte, que luchan y demás, y de hecho hay desaparecidos de la dictadura militar, jugadores, hay un club que desapareció todo el club completo de rugby en la época de la dictadura. De modo que, sin intentar estigmatizaciones y generalizaciones, que son injustas, obviamente, es importante, señalar estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones que se van uniendo, ¿no? El rugby que no reivindica a Maradona, o sea, el rugby por lo menos los Pumas, ídolo popular, digamos, de masas, más allá de las contradicciones y las cuestiones que podamos tener todos respecto a la vida personal de Maradona, digamos, es indiscutible su figura y su lugar en tanto emblema identitario de lo nacional, de lo argentino, y también a nivel mundial, digamos, ¿no? De una marca argentina, de lo que puede representar. Esta cuestión antipopular, digamos, de despegarse de algo que es tan caro y tan significativo de lo simbólico y desde lo afectivo para miles de argentinos, marca un poquito esta estigma de clase, digamos, de colegios aristocráticos y demás, que se suma, a estos tweets que obviamente los trajeron a colación ahora desde varios años, pero que muestran este refuerzo identitario, ¿no? ¿Qué pasa con... ¿qué pasa en el fondo? Digamos, lo que nos llama a pensar esto, más allá, digamos, estos síntomas como síntomas de un fuerte enfrentamiento, una fuerte lucha de clase, ¿no? Es decir, cómo la cuestión clasista, en el fondo, por llamarlo así, algo que huele a negro, digamos, algo que huele a negro, no en el sentido de negro de piel, sino la negritud, ¿no? El groncho, como se le decía acá en Argentina, ¿no? Algo que huele así, que vuelve a popular, en algún punto siempre está como marcado por esto, ¿no? Siempre está marcado por esta raigambre de clase, ¿no? Esta raigambre de odio visceral, impensado, que en un momento sale, que brota como una catapulta, y que aunque luego quieran en algún punto relativizarlo con disculpas y con excusas, en el fondo está, ¿no? Y además es interesante cómo en el medio de esto se filtra el antisemitismo. Cómo se filtra el antisemitismo en todos estos discursos, ¿no? Hubo varios, pero básicamente uno de los importantes ha sido obviamente en referencia al Club Atlanta, ¿no? Donde siempre ha habido cánticos en tribunas, que hay que hacer jabón con los judíos de Atlanta y demás, o sea, hay muchos cantos. Bueno, ese tipo de reivindicaciones aparecen y surgen en estos sectores, ¿no? Mezclado con la discriminación hacia los sectores populares, digamos, y bueno, creo que vale la pena pensar, ¿no? Pensar en esto y pensar cómo se cruza estas cuestiones clasistas en el medio del deporte, ¿no? Uh-huh. Una sociología del deporte que realmente en este caso se hace mucho más visible que en otras ocasiones y mucho más visceral la respuesta. Muchas gracias, Gustavo Efrón, por tu crónica. Como siempre, volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas, no ya en este formato de vídeo, sino en el habitual de audio, siempre por Radio Sefarad. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un saludo a toda la audiencia. Diese Rufnummer hat geändert. Wählen Sie